Bueno, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Un placer. No, por acá todo tranquilo, estamos muy contentos porque, bueno, estamos felices porque logramos recuperar dos documentos. Uno de ellos es un manuscrito de Hernán Darias que te había comentado y justamente lo que quiero hacer es preguntarte un poco sobre estos documentos, porque tengo entendido que no es solamente uno solo, sino que están divididos en tres partes. ¿Qué nos puedes decir sobre los manuscritos de Hernandarias, Guillaume? Bueno, sí, no, Vicente, realmente es un enorme placer saber que estos documentos ya están de vuelta en el Archivo Nacional de Asunción, en Paraguay. Y sí, les voy a platicar un poco sobre estos tres documentos. Eh, Le puedo decir que estos documentos, de alguna forma, que se redactan en 1528, a finales del siglo XVI, hablan del orden del imperio, ¿no? El orden del imperio español. A fines del siglo XVI, Asunción era mucho más que una pequeña ciudad en los márgenes del imperio español. Era un laboratorio político, un centro de poder, donde se ensayaban las formas de dominación, de resistencia y de convivencia que marcarían el destino de toda la cuenca del Plata. Entonces, esos tres documentos, Vicente, redactados en este año por Hernando Arias de Saavedra, o Hernandarias, nos permiten mirar con profundidad este tejido oculto de aquel orden colonial. Las 29 ordenanzas sobre los pueblos de indios, los inventarios comerciales de Asunción y el auto de delimitación territorial no son simples registros administrativos. Son el espejo de un mundo en formación donde el poder, la iglesia y el comercio se entrelazan para construir el espacio colonial rioplatense. Sin ninguna duda, estas ordenanzas de Hernandarias de este año van a influenciar posteriormente a las 85 ordenanzas publicadas por el oidor visitador Francisco de Alfaro en Asunción el 11 de octubre de 1611. Si quieren, puedo un poco ahora entrar en detalle en cada documento. Sí, no, te comento que ya comentaste lo que fue la ordenanza del Faro, entonces podemos decir que estos documentos son, o sea, estas ordenanzas de Hernandarias son un antecedente de las del Faro. Sí, de alguna forma, de alguna manera, es un preámbulo, ¿no? A la publicación de lo que el oidor, visitador que viene de Charcas, llega a Asunción y va a construir estas 85 ordenanzas, ¿no? Que tocan, de alguna forma, tocan unos temas muy similares. Y de estos 29 artículos, Guillaume, ¿qué es lo que más te llamó la atención, de, al menos de este primer documento? Sí, bueno, ese primer documento para mí realmente representa por parte de Hernandarias, del gobernador Hernandarias, el arte de dominar, o sea, cómo realmente dominar en este momento. Entonces, estas 29 ordenanzas, según el documento, trata de corregir, cito, el gran desorden y descuido en el tratamiento de los pueblos indígenas. Bueno, esto podríamos preguntar, ¿no? Si era una protección o una benevolencia imperial, ¿no? Pero detrás de esta retórica paternalista se oculta una operación mucho más compleja. La sistematización del dominio colonial. Cada artículo busca regular un aspecto de la vida indígena: el trabajo, el matrimonio, la religión, el comercio, el vestido, incluso la salud. El objetivo no era tanto de proteger, sino reordenar, controlar, hacer previsible aquello que para la mirada española aparecía como desbordado o reverde, ¿no? Entonces, estas normas también hay que señalar, y eso dentro de la introducción de las ordenanzas, surgen como respuesta a la crisis del sistema de encomiendas instaurado por Domingo Martí de Irara en 1556. Un modelo que ya, para finales del siglo XVI, era desgastado por resistencia indígena y
por los abusos de los encomenderos. Estas ordenanzas intentan salvar este sistema introduciendo una nueva racionalidad, una dominación más estable, más duradera y menos visible. Acá hay un detalle aparente menor en ese documento que revela la profundidad de estas tensiones. Este detalle se encuentra en la introducción, la presentación más bien, de un pregón, más bien del pregonero, de las ordenanzas realizado el 7 de febrero de 1529. Este pregón fue proclamado por un hombre llamado Juan López Moreno, descrito como un mulato libre natural de la provincia del Paraná. Su figura encarna una situación fascinante de estudiar, o sea, un descendiente de africanos esclavizados proclamando leyes destinadas a someter a pueblos indígenas, a los pueblos indígenas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué pensaba Juan López en ese momento? ¿Qué significaba para él esa libertad relativa en medio de un sistema de opresiones cruzadas, ¿no? En ese gesto se condensa la jerarquía sutil del orden colonial, la libertad relativa del afro-paraguayo frente a la servidumbre indígena, la fragmentación de las solidaridades entre los oprimidos, la sofisticación del poder imperial al dividir y administrar el sistema de casta. Entonces, estas ordenanzas no son solo leyes, son un mapa del control. La imposición religiosa y territorial, la optimización del trabajo forzado, la cooptación de caciques, la destrucción de redes económicas autónomas, la vigilancia administrativa constante. Todo ello bajo la máscara de la descarga de la real conciencia. Una justificación moral que convierte la dominación en acto de benevolencia. Pero su propia existencia es también testimonio de la resistencia. Solo un poder que siente amenazado su estabilidad produce una regulación tan minuciosa. Cada artículo, en fin, es una respuesta a una fisura, a un desafío, a una persistencia de las formas indígenas de vida. Estas son las 29 ordenanzas. Sumamente interesante, Guillermo. Y contarnos también los otros dos documentos. Tengo entendido que hay un documento que habla sobre el tema de fronteras de la provincia a finales del siglo XVI. Exacto. Esto es otro documento, bueno, es la segunda parte, ¿no?, del volumen que regresó al archivo, ¿no?, que trata de la delimitación territorial que podríamos de alguna forma calificar de cartografiar el poder. ¿Cómo Hernandarias quiere cartografiar el poder? Desde Asunción. Entonces, Hernandarias en este momento dicta un auto de delimitación territorial de las provincias de Río de la Plata. En este documento se marca un momento decisivo en la configuración política del espacio colonial. Los límites no eran solo fronteras geográficas, eran instrumentos de poder. Definirían jurisdicciones fiscales, repartos de encomiendas, rutas comerciales y esferas de influencia entre las ciudades fundadas desde Asunción. La decisión de Hernandarias de trazar estos límites desde la capital paraguaya demuestra la extraordinaria centralización del poder en manos de las élites asuncenas del momento. Desde ahí se resolvían las jurisdicciones de ciudades distantes como Corrientes, Concepción del Bermejo o Ciudad Real del Guairá. Diego Arverieta, por ejemplo, que aparece en ese documento como Procurador General de Asunción, encarna los intereses de estas familias fundadoras. Sus argumentos sobre el empobrecimiento de la ciudad a causa de nuevas fundaciones revelan las tensiones económicas y políticas que acompañaban la expansión colonial. Cada nueva ciudad implicaba deportar a poblaciones indígenas encomendadas, rutas de comercio y fuentes de tributo. Hernandarias actúa como mediador entre los intereses locales y la autoridad imperial. Su resolución otorga a cada ciudad una jurisdicción definida, pero preserva la primacía simbólica y política de Asunción.
La capital se mantiene como eje de sistema, como matriz de legitimidad. Ninguna medida podía prosperar sin su consentimiento. Los límites establecidos, ríos, cordilleras, aguas vertientes, no solo delimitan territorios, dibujan, como decía, una geografía del poder, una cartografía donde las relaciones sociales, económicas y étnicas se inscriben en el paisaje. La ingeniería del espacio colonial responde a una lógica de dominación. Quien controla los ríos, controla el comercio. Quien define las fronteras, de alguna forma define la historia, ¿no? Eso sería el segundo documento. Súper interesante, Guillaume. Y hablabas del tema comercial y del tema de la economía. El tercer documento es algo que rompe con algunos mitos que nosotros tenemos de que, bueno, que Asunción en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, era simplemente una pequeña ciudad en donde solamente habitaban o coexistían, por decirlo de alguna manera, los conquistadores con los indígenas, pero había un flujo comercial interesante. Exactamente, Vicente. Ese tercer documento nos muestra un documento específico que son los inventarios comerciales, algunos inventarios comerciales, ¿no? En donde se nos presenta, como lo señalas muy bien, Asunción en las redes del mundo, no una Asunción así desconectada, sino conectada, ¿no? Entonces, esos inventarios de las tiendas asuncenas, levantados hacia finales del siglo XVI, en este documento, abren otra ventana al mismo escenario. Mientras estas 29 ordenanzas, buscaban controlar la vida de los pueblos, los registros mercantiles revelan cómo Asunción se insertaban en el gran sistema económico global del imperio. Lejos de ser un enclave aislado, la ciudad era un nudo en una red comercial que conectaba Europa, África, Asia y otras partes de las Américas. En las tiendas de comerciantes, dos que aparecen en ese documento, Francisco de Gamboa o Juan Pérez de Godoy, se encontraban porcelanas chinas, primera vez que encuentro estos objetos para finales del siglo XVI, chapines valencianos, figuras de damas de Flandes, bayetas tucumanas y chaquiras de vidrio traídas de los talleres venecianos de Venecia, Italia. Cada objeto habla de un viaje inmenso, de estos galeones que conectaban Manila con Acapulco, que cruzaban el Pacífico, de los barcos provenientes del viejo continente, de las caravanas que unían Lima con Asunción. Las chaquiras multicolores utilizadas para comerciar con los pueblos indígenas revelan la persistencia en este siglo XVI, a lo largo de este siglo XVI, de un intercambio transcultural. Los instrumentos musicales, las estampas devocionales muestran la fusión entre el gusto europeo y las formas locales de expresión. Los inventarios son en realidad un catálogo de identidades coloniales, una sociedad que se define a sí misma por lo que se consume, ¿no? Pero también son documentos de control, como los dos otros. Cada comerciante debía declarar su inventario ante el cabildo. El corredor estaba sujeto a regulaciones que prohibían la especulación, bajo pena de 50 pesos, señala el documento. Las multas se distribuían entre la Cámara Real, las obras públicas y el denunciador. Un sistema fiscal destinado tanto a recaudar como a vigilar. A través de estos registros, el poder colonial no solo supervisa el comercio, supervisa también la vida misma. Controlar lo que se compra, lo que se viste, lo que se reza, lo que se desea. Es en esa trama de objetos importados y prácticas locales se forja una cultura híbrida donde lo europeo, lo indígena y lo africano conviven en tensión constante. Entonces Asunción, la madre de ciudades, aparece así no como una periferia, o aún menos como un centro desconectado, sino como un centro articulador de un orden económico global que a través del consumo consolidaba jerarquías y reproducía el poder imperial. Qué datos interesantes nos está brindando Guillermo. Realmente
impresiona todo lo que se puede extraer de un grupo de documentos, de unas cuantas hojas. A veces tenemos una mirada así muy específica sobre el tema de las fuentes escritas, de que bueno, solamente se puede hablar de grandes personajes y de grandes hechos históricos, pero vemos que de esta colección, o este grupo de documentos que recuperamos recientemente, se puede armar toda una imagen del siglo XVI de Asunción. Te agradezco mucho, Guillón, que nos haya brindado estos datos y bueno, ya te dejo libre porque me imagino que tenés un montón de cosas que hacer. Muchísimas gracias, Guillón. Muchas gracias, Vicente. Un saludo. Un saludo, un Chao, saludo. chao.